Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de El Artículo. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de este artículo de taquicardia supraventricular paroxística publicado en el JAMA en el 2024. Esta arritmia se define como una alteración entre el nódulo sinusal y el nódulo auriculoventricular. Característicamente tiene una frecuencia cardíaca por encima de 100 latidos por minuto y un QRS estrecho menor a 120 milisegundos. Tenemos tres arritmias principales en este grupo: reentrada nodal, reentrada auriculoventricular y taquicardia atrial. Además, con la característica de ser paroxísticas, es decir, de aparición y desaparición abrupta. Especialmente afecta a mujeres entre los 45 y 64 años. La incidencia de esta arritmia aumenta con el aumento de la edad de los pacientes y se asocia a diferentes comorbilidades cardiopulmonares. La podemos encontrar también en ausencia de estas patologías y se conoce como taquicardia supraventricular aislada, donde a diferencia de la anterior tiene frecuencias cardíacas más altas al momento de presentarse e inclusive puede llegar a ser 40% de todas estas arritmias. En términos fisiopatológicos, las arritmias se pueden explicar por tres mecanismos. La alteración en el automatismo, la actividad desencadenada por postpotenciales, y el último es la reentrada. La reentrada auriculoventricular y la reentrada del no auriculoventricular son precisamente mediadas por el mecanismo de reentrada, mientras que la taquicardia atrial va a estar mediada por lo que sería la alteración en la automaticidad mediante focos ectópicos auriculares. Cuando hablamos de la reentrada nodal, normalmente esta reentrada está mediada alrededor del no auriculoventricular. La variante típica de esta taquicardia va a tener una vía de conducción rápida y una vía de conducción lenta. Normalmente la vía de conducción lenta va a ser la vía anterógrada, mientras que la vía de conducción rápida va a ser la vía retrógrada. Y por esto usualmente vamos a encontrar que la P está escondida en el QRS y no la podemos evidenciar en el electrocardiograma. Por su parte, la reentrada auriculoventricular va a estar mediada por una vía accesoria. Cuando se genera la reentrada, normalmente la conducción anterógrada es a través del sistema cardionector, mientras que la conducción retrógrada se genera a través de la vía accesoria. Cuando se da en esta dirección se conoce como taquicardia ortodrómica y de esta manera suele tener un QRS estrecho. Cuando ocurre lo opuesto, es decir, que la conducción anterogradada por la vía accesoria y retrogradada por el sistema cardionector, vamos a tener un QRS ancho y se conoce como una reentrada antidrómica. Cuando está en el ritmo sinusal, si la vía accesoria tiene la propiedad de conducir de forma anterograda, vamos a encontrar lo que se conoce como el patrón de Wolff-Parkinson-White, en donde vamos a tener un PR estrecho, un QRS ensanchado por una onda delta de preexcitación. Y finalmente, en la taquicardia atrial, cuando se ve a un único foco ectópico, lo que vamos a encontrar es una taquicardia con una onda P no sinusal, pero que es igual siempre que se presenta. Mientras que cuando hay tres o más focos ectópicos auriculares, vamos a hablar de una taquicardia auricular multifocal, en donde vamos a tener tres o más morfologías de P's, usualmente un RR irregular, y esta se suele presentar en pacientes con neumopatías crónicas. Respecto a la presentación clínica de estas arritmias, varía desde ser asintomática, síntomas que se limitan solos o síntomas que requieren intervención médica. Los tres síntomas más frecuentes son las palpitaciones, el disconfort torácico y el mareo o sensación de inestabilidad, destacando que el síncope como tal no es una forma frecuente de presentación de estas arritmias. Cuando hay síntomas que sugieren componente anginoso, se debe pensar en patología coronaria asociada. Cuando el paciente tiene enfermedad estructural asociada, los síntomas son más frecuentes e incluso más intensos por parte del paciente. Al momento de evaluar a nuestro paciente, tenemos dos cosas fundamentales. Por un lado está el interrogatorio. Debemos conocer muy bien en qué momento se presentó la arritmia, cómo se desencadenó, las características y tiempo de duración, y el electrocardiograma al momento de la arritmia y después de las intervenciones médicas, donde esperamos el paciente ya esté en ritmo sinusal. Respecto a exámenes que podemos pedir, en general un hemograma, la función tiroidea y el perfil cardiometabólico nos van a ayudar en este grupo de pacientes, destacando que las alteraciones en los electrolitos no están tan asociadas con este tipo de arritmias. Podemos pensar en hacer un ecocardiograma buscando evaluar la estructuralidad cardíaca y dependiendo de nuestro interrogatorio podrá ser de utilidad
pruebas no invasivas para la detección de isquemia. Tenemos el otro escenario donde el paciente tiene la historia de la arritmia, pero no hemos logrado documentarla. Acá tenemos estrategias como los monitores implantables, el Holter o inclusive los relojes inteligentes, destacando que si bien estos últimos cada vez toman mayor cabida para la identificación de arritmias, sus características operativas aún siguen siendo muy variables. El manejo agudo va a depender principalmente de si el paciente está estable o inestable. Cuando tenemos un paciente inestable, lo que debemos priorizar es la cardioversión eléctrica con 50 a 100 joules de energía. Por su parte, si el paciente está estable, la primera línea de manejo van a ser las maniobras vagales. La maniobra vagal clásica que debemos realizar es soplar una jeringa vacía, pero existe una maniobra vagal modificada en donde se puede soplar la jeringa durante 15 segundos, posteriormente acostar al paciente y levantarle las piernas durante otros 15 segundos y luego volverlo a dejar acostado. Esta maniobra vagal modificada puede tener una efectividad cercana al 40%. Otra maniobra vagal clásicamente descrita y que todos conocemos es el masaje carotidio, sin embargo este no lo debemos realizar si existe algún tipo de sospecha o probabilidad de que el paciente tenga enfermedad ateromatosa carotidia. Por su baja efectividad normalmente necesitamos también de una intervención farmacológica. Cuando es así, la primera línea de manejo va a ser la adenosina, que básicamente va a actuar a través del bloqueo del nodo auriculoventricular. La adenosina tiene una tasa de efectividad muy buena, cercana al 90%, sin embargo es importante conocer cuándo no debemos utilizarla. En primer lugar, no la vamos a utilizar en pacientes trasplantados, ya que ellos son particularmente sensibles al efecto de la adenosina. Y en segundo lugar, no la vamos a utilizar en pacientes que tienen una vía accesoria o que sospechamos un mecanismo de una reentrada auriculoventricular. Esto debido a que la adenosina va a bloquear la conducción del sistema cardionector, más no la conducción de la vía accesoria, y podemos desencadenar una fibrilación ventricular en el paciente. En tal caso de que no podamos usar la adenosina o que ésta no sea efectiva, los calcioantagonistas no diropiridínicos, excepto en el escenario de falla cardíaca con FEBI reducida, y los betabloqueadores, excepto en el escenario de falla cardíaca agudizada, van a ser las opciones que podríamos utilizar para tratar a este paciente. Y como última línea y con mucho menos evidencia, tenemos los medicamentos antiarrítmicos, aclarando que estos sí van a ser de elección en los pacientes que tienen una vía accesoria como primera línea de manejo. Cuando solamente hacemos manejo farmacológico, 1 de cada 2 pacientes va a volver a presentar esta arritmia y aquí la ablación cobra un valor importante. Esta estrategia ha demostrado ser segura, ser costo efectiva y poder curar esta alteración eléctrica. Inclusive en el paciente que tiene una cardiopatía secundaria a las arritmias, la ablación lleva a que hasta el 97% logren recuperar la función sistólica. Esta estrategia se hará dependiendo de la arritmia a la cual nos estamos enfrentando. Cuando hablamos de reentrada nodal y hablamos de taquicardia auricular, esta será de elección del paciente con recurrencias y sintomático. Por el contrario, cuando hablamos de reentrada auriculoventricular con vía accesoria documentada, es nuestra primera elección dado el riesgo de hacer muerte súbita aún en ausencia de otras arritmias. Podemos también usar manejo farmacológico, puede ser cualquiera de los que Andrés ya nos ha mencionado, con menor efectividad de lo que habíamos hablado acerca de la ablación, y en el paciente que tiene una recurrencia de la arritmia poco frecuente está la estrategia pill in the pocket, que es utilizar los medicamentos a necesidad. Tenemos 2 poblaciones especiales, que son las mujeres embarazadas. En ellas, el problema de esta arritmia es que se ha demostrado que impacta negativamente en los desenlaces materno-fetales. El medicamento de elección acá son los beta bloqueadores. Realmente podemos usar todos los demás medicamentos con relativa precaución, excepto uno que sí está contraindicado, que es la dronedarona. La ablación también es una estrategia útil en este grupo poblacional, pero se prefiere que sea antes del embarazo para evitar la irradiación que puede recibir el feto en caso de que lo usáramos durante la gestación. Y finalmente, la arritmia desencadenada por el ejercicio se prefiere el manejo con ablación. Con esto terminaríamos este capítulo del artículo. Esperamos que les haya gustado y como siempre son ustedes quienes eligen cuál es el artículo que vamos a realizar en 15 días. Tenemos esta primera opción, que es un Core Curriculum de magnesio, publicado en el American Journal of Kidney Diseases en 2024. O esta publicación de Chess del 2023 acerca de neumonía fúngica.
Nos vemos en 15 días.